Bueno, y ya se encuentra en el estudio Leonel Cerrato, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, candidato a la alcaldía de la capital. Muy buenos días, Leonel, por aceptar la invitación. No, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Es un honor de verdad estar con ustedes, estos personajes de la opinión pública potosina. Muchas gracias. Pues dispuesto a los cuestionamientos. Ya escuchabas parte de algunas dudas que traen nuestros compañeros panelistas, pues con respecto a tu campaña política, ¿no? Sí, en llegando escuché a don Fernando, de que ya le bajé 2 rayitas. Le voy a subir otras 3, don Fernando. De lo que se trata es fundamentalmente de dar a conocer una propuesta. Es cierto, va acompañada de una denuncia. Como abogado que soy, sé qué puedo decir cuando abro la boca y cuando no. De modo tal que, más bien yo creo que lo que hice fue atemperar, porque además, allá afuera, la gente está muy enojada, muy molesta. Y esa molestia tampoco debemos abonar a ella, por mucho que tengamos que denunciar a un pillo. Y yo creo que en abono del proceso electoral es que esas rayitas bajan, pero más bien en beneficio de la gente, no en protección de un delincuente. Ángel. Leonel, yo tengo una primera pregunta. ¿Por qué es necesario derrotar a Ricardo Gallardo? ¿Por qué consideras que debe haber una alternativa a ese gobierno? Creo que es importante porque fue un error electoral, una suerte de desesperación, y que no está al nivel de la ciudad, no está al nivel de San Luis Potosí. Tenemos para mucho más, hay mejores opciones, incluso las malas son mejores. Están administrando mal, Ángel, están siendo opacos, están priorizando asistencialismo por obras de infraestructura, obras de desarrollo. Esa parte ha estancado a San Luis Potosí. No están revelando el San Luis que somos. Es decir, no por malos que lo son, sino porque hay mejores. Yo tengo una pregunta, Leonel. Yo no soy abogado, creo que soy peor, soy periodista. A mí me gustaría preguntarte, claro que estás en toda libertad de expresar, estamos en una contienda, lo que mejor posicione tu candidatura. Mi pregunta ha sido muy específica y lo he escrito varias veces. Tú has criticado de que nadie hizo nada para que los Gallardo llegaran al poder. Me da la impresión de que hay un desprecio hacia el electorado, hacia 250,000 electores que votaron en 2015 y algunos segmentos del sector empresarial. Si como abogado, que dice ser, y notario público además, yo te pregunto si los señalamientos de ser criminales, de ser homicidas, de quemar cuerpos, ¿tienes alguna prueba y has presentado denuncias ante la Fiscalía General o es parte del discurso? Me ha oído decir eso, don Fernando, sí. De que son homicidas y Sí. de que queman cuerpos. Sí, claro. No, bueno, no, entonces no me ha oído. No, sí, sí, claro, pero claro que no. En redes sociales. No lo he dicho. Por supuesto que sí. Y no digo ser abogado, lo dice la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Panamericana, expiden títulos. Mire usted, el tema de que son criminales lo dicen carpetas de investigación que están en curso. El hecho de que esté libre uno de ellos no se trata sino de un error técnico del Ministerio Público, lo dijo el juez. Ahí está la sentencia que lo puso en libertad. El día que lo digo yo, pues yo sé a qué me expongo, don Fernando, por Dios. Le digo porque no es que yo diga que sea abogado, es que lo soy, y bueno. Entonces, a mí lo que me parece que no hay que perder de vista es que no se trata de una diatriba. Si creen que estoy mintiendo, pues denúncieme, que me denuncie cualquiera de esos 2 pillos, pero no estoy mintiendo. Hay carpetas de investigación abiertas, hay causas que están dirimiéndose en tribunales y desde luego hay una opinión pública. No es un desprecio a los electores, por él votaron 131,000, el resto votaron en contra de él, la mayoría votó en contra de él. A favor del PAN y sí, la mayoría. Por eso hablo de 250,000 votos en promedio. Y obviamente cuando digo que no los vimos venir es que llegaron sigilosos como el diablo, con zapatillas de seda, después de Soledad y aquel desvío de recursos con la clínica Wong,
era el momento de detenerlos. A eso me estoy refiriendo. Y respecto del crecimiento de la violencia, bastaría ser ciego para no ver que ha crecido 587% en el tiempo en que ellos han estado gobernando. A eso me refiero también. No los veo levantando gente, no los veo quemando cuerpos, ¿verdad? En ese sentido, sin afán de defender, perdón, Osvaldo, me atravesé como hicimos en los toros. Todo el mundo culpa de la violencia que ha crecido en Soledad y que ha crecido en la capital de San Luis Potosí, que todo el mundo lo hemos visto. Pero yo te pregunto a ti y a mucha gente, ¿dónde está en ese momento quien debe de atacar drogas, armas, delitos fuertes de alto impacto? No olvidemos que los municipios son preventivos. ¿Por qué culpar nada más a los gobiernos municipales del municipio que tú me quieras decir? Citamos Soledad y San Luis Potosí. ¿Por qué no citar la Fiscalía? ¿Ves cómo están Valles? ¿Ve cómo está la cosa en Matehuala? No es zona metropolitana, ni gobierna el PRD, si a eso es a lo que tú quieres llegar. No. ¿Por qué no cuestionan ustedes también gobierno del Estado, la Fiscalía, al director de la Policía Ministerial que se le ha señalado? Yo me pregunto si hay carpeta de investigaciones en su contra, desconozco, no quiero decir que sí, ni quiero decir que no. Pero ¿por qué nada más enfocarse al desgaste? ¿Por qué nada más enfocarse a denostar, a criticar, a hablar del compañero rival políticamente hacia una contienda electoral? ¿Por qué no enfocarse a todo? ¿A qué le tienen miedo los políticos? Porque los he visto decir a todos, es que ha crecido la delincuencia por culpa de Ángel Castillo y de, nada más porque lo tengo enfrente, y de Osvaldo Ríos. En este caso, de Gilberto Villafuerte y de Ricardo Gallardo. ¿Por qué no cuestionar también al gobierno del Estado? Que son los que deben de tener, inclusive la Federación, la Policía Federal, que debe de estar vigilando y buscando armas y drogas y lo que me quieras tú decir. Bueno, sí, vamos. No, Everardo, sí lo he hecho. Es más, cuando todavía escribía como opinión, fui muy severo en señalar que este gobernador es un gris y un bueno para nada, como responsable de la seguridad, pero también de otros temas, no solamente seguridad, que eso es bastante. Por supuesto que lo he dicho, lo he escrito. Juan Manuel Carreras ha abjurado de su responsabilidad constitucional de cuidar a los potosinos. Que sea escandaloso el nivel en la zona metropolitana, también lo he señalado. Y me parece que en este momento Juan Manuel no está queriéndose reelegir. Yo he señalado con puntualidad a Gallardo, padre, y al regente soledense, precisamente porque quieren continuar ese gobierno ineficaz que llevan a cabo. A Carreras no lo podemos echar porque los diputados, que serían los que tendrían que llamarle a cuentas, están felices metiendo facturas para sacar dinero. Entonces, a mí me parece que el señalamiento quizás se suena más o se nota más porque la contienda es precisamente para reelegir o no al sujeto este. Si Carreras estuviera presentando, lo estaríamos moliendo a palos, porque ha sido lo más ineficiente que ha tenido San Luis. Y lo digo, y se lo he dicho enfrente de él, es un hombre gris. Y lo gris, lo mediocre, es todavía peor que lo malo. A ver, sí, a mí me gustaría recuperar un poco la agenda político-electoral en el análisis. Sí. Yo entiendo perfectamente las campañas de contraste son en algún momento necesarias para poder diferenciar entre los candidatos. Entiendo que hay una parte de crítica que es esencialmente la primera parte de las campañas, la segunda, me entiendo, por marketing político siempre se enfocan más a las propuestas, así lo vemos en la nacional, pero hay un análisis político que me parece muy relevante en el tema de la alcaldía que está en el ambiente hoy en la coyuntura. Que hay una mayoría relativa que votó por Ricardo Gallardo, ni duda cabe, por eso es el alcalde electo que busca la reelección. Pero hay una mayoría que no votó por él, dispersa y fragmentada en diferentes opciones políticas. Y algunos analistas y algunos medios de comunicación han inducido en la agenda de opinión pública la posibilidad de que los candidatos distintos a Ricardo Gallardo pudieran unirse para enfrentarle de manera común. Yo he dicho que me parece una insensatez absoluta porque es inviable por el diseño de partido, no se puede. Eso, si hubiera habido una posibilidad de construir alianzas o candidaturas comunes, ya ocurrió, la ley no permite ninguna posibilidad formal. Si lo hicieran de manera fáctica y no legal, es decir, por abajo de la mesa, pues me parece que sería ineficaz porque no podrías lograr direccionar el voto de una manera en ese sentido. Y concluyo con esta reflexión que me gustaría preguntarle a Leonel su opinión. A veces cuando dicen los candidatos que hay que construir un frente, realmente lo que están diciendo es, quiero invitarlos a que declinen por mí, o sea, quiero que se sumen.
Y lo que hemos visto es que hay una idea de Javier Nava, deliberadamente, de lograr el sometimiento de las candidaturas de Morena y del PRI en favor propio para enfrentar a Gallardo en una dinámica en la que a mí me parece que su campaña raya ahí sí en el tema ya personal, es decir, una vieja disputa, polvos de viejos lodos, ¿no? La pregunta concreta sería, Leonel, ¿cuál es tu posición? He visto que has tenido distancia en el tema, has dicho prudentemente voy a esperar, etcétera. Me gustaría que hoy pudiéramos a lo mejor tener tu posición respecto de si estarías dispuesto a construir un frente opositor a Gallardo, en qué términos lo podrías construir, y si crees que efectivamente ese frente podría, primero, ser posible, ser viable, y segundo, si podría ser exitoso. Sí, gracias, maestro. La respuesta es no, así de categórico, porque creo yo que pues todavía es diputado del PRD. Fíjate nomás qué galimatía política. Lo postula el PRD, lo impulsa eso que llaman gallardía y luego muerde la mano. Eso tendrá que responderlo Javier, no yo. Pero me parece que el todavía diputado perredista con licencia parte de 3 premisas falsas. La primera, que tiene a todo el PAN. La segunda, que su candidato presidencial tiene alguna oportunidad de ganar la presidencia de la República, me refiero al Cerillo Anaya, cada vez menos bien en las encuestas. Y por último, que él en su cartuchera trae algún tipo de pólvora contra estos males que aquejan a San Luis. Las 3 cosas no son verdaderas. Me parece que yo he construido una candidatura desde el momento en que yo levanté la mano, no me la levantaron un grupo, una minoría rapaz que luego desayuna con el alcalde reeleccionista y luego se reúne con él. A mí me ha invitado un movimiento político que a las claras es un movimiento democrático, y me parece que estaría yo literalmente idiota si me bajara del tren que va a llegar primero a Los Pinos. Estaría siendo absurdo con mi propio planteamiento. Sin embargo, a mí me parece que cuando hablan de un frente, ellos también quieren decir que quién va mejor posicionado, que la sociedad vote o no vote. Pues esa es decisión de la gente, de los electores. A mí me parece que yo he estado construyendo una opción que francamente ha ido creciendo frente a una candidatura, por ejemplo, de Ceci, que carga una losa brutal encima, que es el PRI y el desprecio social hacia el PRI. Pero en el caso de la candidatura del PAN y del Movimiento Ciudadano es más complejo, porque el candidato es diputado federal del PRD con licencia, hizo campaña hace 2 años y medio ahora con los que se opone, y además al interior del PAN hay como un sentimiento de ofensa por la manera en que se repartieron los cargos de San Luis. El Senado fue para el PRD, 3 diputaciones federales fueron para el PRD y todavía encima van divididos en la contienda local. A mí me parece que esa lo tiene que resolver desde luego la gente desde su conciencia. Yo, mi llamado es, el mejor frente es contra la corrupción, contra la ineficiencia. Yo no tengo un asunto personal con ninguno de esos señores de Soledad. Yo tengo un asunto porque han administrado mal la ciudad, porque la han violentado y porque me parece que la han opacado, debiendo tener ya un espacio de brillo mayor. Ese es mi punto. Y la respuesta, como dijera don Mariano Rajoy Brey antes de que lo echaran, de ninguna de las maneras. Bueno, y también se incorpora aquí en nuestra mesa, en nuestro panel, María Luisa Paulín. Buenos días, María Luisa. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento a Leonel? Luis. Gracias a todos los compañeros. Gracias, Leonel, por la oportunidad de poder debatir ideas. Yo quiero preguntarte si tú confías en las autoridades electorales, que hoy me parece a mí que están dormidas, que dejan pasar todo, hasta la más mínima infracción, hasta la más grande, y que no hay hoy una autoridad electoral que sea capaz de someter al carril a todos los candidatos, a lo que quieras, sobre todo en la elección local, ¿no? ¿Qué va a pasar si el día de la elección tenemos balaceras,
o tenemos situaciones como la que ocurrió la semana pasada, donde hay un asunto en donde muere un mecánico y después el PAN dice que es un brigadista. O sea, vamos, las fake news las están generando los propios candidatos y los partidos. Entonces, ¿tú confías en que la autoridad electoral va a ser capaz de poner orden y que los candidatos van a ser capaces de respetar las reglas? Yo creo que va más bien, María Luisa, primero, qué gusto poder estar aquí también compartiendo esta mesa triangular. Muchas gracias. Yo creo que más bien tenemos que apelar a la sensatez de los candidatos y a la autoridad moral de algunos consejeros. A mí, por ejemplo, no me queda la menor duda que la maestra Fonseca es una buena persona, pero como hemos dicho, ¿verdad?, esas buenas personas luego empiezan a tornarse grises, y lo gris en un momento álgido es peligrosísimo. A mí me parece que la autoridad electoral es confiable en la medida en que también lo sea el Instituto Nacional Electoral, que no nos parece del todo confiable y por eso lo vamos a vigilar. En cuanto a la violencia, a mí me parece, María Luisa, esta es mi percepción, que de la violencia general que vive San Luis, y que yo he estado criticando seriamente y proponiendo soluciones, me parece que se ha abusado como artículo de campaña, como si fuera una gorra, un banderín. Así han llevado y exhibido el tema de la violencia. A mí me parece como esta fábula, ¿no?, de Pedro y el lobo. El lobo, y luego no era cierto. Y cuando de veras venga el lobo, ¿quién va a escuchar a los que griten? Esa parte donde hay un fiscal que es un caballero, pero está adormilado, él no sabe ni qué hacer. No tiene equipo. No tiene marco normativo. No tiene marco normativo, María Luisa. Y además ni intención de expedir un marco normativo. El gobernador, que lo dije hace un momento, de un gris peligroso, él quiere difuminarse detrás diciendo que respeta, pero su sonrisita ya nos tiene hasta el copete. ¿Por qué? Porque los muertos se acumulan, porque los asaltos se acumulan y se han vuelto argumento electoral cuando no tienes otros argumentos. Entonces me parece que ahí es donde debemos poner cuidado. Yo desde esta candidatura, y yo creo que a eso se refería hace un momentito don Fernando cuando decía que le he serenado, ella he estado llamando a serénense. Los que vamos a ganar tenemos preocupación porque estén serenos. Yo sé que el rijoso es el perdidoso, claro. Lo sé de siempre, y el quejumbroso y el llorón es el que no tiene ideas para exponer, también me queda claro. Entonces, un poco un llamado a la serenidad, a querer a San Luis, y no es discurso ni eufemismo, lo creo genuinamente, solo así construiremos sociedad. Cuando tú te refieres, Leonel, a esa minoría rapaz, supongo que es a los empresarios. A un grupito. A los 150 o 200. No, a 10 de esos que estaban ahí. Solamente a 10 de los 150. ¿No te parece? Resto eran villamelones. Eran villamelones, como lo dijiste ayer en el foro estudiantil, aplaudidores y que van nada más a tomarse la foto. Yo no lo dudo. Sí, de veras. Yo no lo dudo. Quiero una foto con el Chaco. Pero ¿no te parece una señal a lo mejor equivocada el expresarse de alguien que pues finalmente son los que han arriesgado pues, sus capitales, sus inversiones en San Luis, a lo de los Rangel, del Chato López, de gente que finalmente ha tenido incluso como rehén a los gobiernos de cualquier partido? O sea, la señal me parece un poco equivocada, no sé, o a lo mejor confusa, el que Leonel no está con los empresarios, o los empresarios no tienen la intención de estar con Leonel, igual ni con Javier, ¿verdad? O sea, pareciera que hubiera una señal equivocada. Qué bueno que lo precisas, nada más son 10 de los 150 o 200 que acudieron, porque fueron muchos. Fíjese que sí, la señal la trae equivocada, don Fernando. No, la minoría rapaz es la que tenemos que perseguir para que los empresarios prosperen, porque son, le digo, 10, 12 que se llevan los contratos por compadrazgo. Capitalismo de cuates, dijera Denise Dresser. Afortunadamente no es ninguno de los que mencionó, porque ¿sabe qué? No era mediodía cuando ya se habían apresurado a llamar, mandar mensajes. Yo no fui, me tendieron una celada, yo quería con Mancera y de pronto vi ahí un pollo. Ese tipo de cosas me lo dijeron por teléfono, varios de los que mencionó. Yo no les quiero poner nombres, ¿sabe por qué no? Porque a la minoría rapaz pues la tenemos que mantener a recaudo, pero son bien poquitos y además mañosos, puro negocio de viuda. Los que sí arriesgan son los jóvenes, los de las startups, esos que están moviendo a San Luis. No son esos que desayunaron ahí, porque había mucho gerentillo de medio pelo también. Entonces,
Lo que yo quiero decir no es que Leonel no esté con los empresarios o que los empresarios no estén con Leonel. A mí me da la impresión de que más bien ahí fueron unos de Villamelones y otros de Queda Bien. 2 o 3 fueron a conocer a Mancera. Yo no sé qué le conocen, ¿verdad? Si ya está fuera de todo. Pero no, yo creo que lo que debemos de centrar es que no haya más un capitalismo de cuates, que los empresarios tengan garantías, y créame que cuando eso lo establezca un gobierno decente, no va a haber necesidad de desayunos, hombre. ¿Para qué andan quedando bien con el gobierno si nosotros somos los empleados públicos? Vamos a ser los empleados públicos. No, hay que quedar bien con la planta productiva, con el país, con la sociedad. Y a mí me da la impresión de que sí lo van a hacer, porque después de esas llamadas, unos muy avergonzados, don Fernando, que pues ¿qué anda haciendo ahí? No, pues pero es que a mí me obligó, dijo... Leonel, fueron por su, Sí, por claro, su decisión. es una mera pose, María Luisa, claro, sí. Y van con todos, ¿no? También Sí, el capitán, claro. me parece que el capitán no tiene ideología, tiene intereses. Así es. Claro. Y se cubre políticamente como Y no Alejandro. es nuevo esto, Nada más siempre lo para hacen. irnos a un corte y regresar. Bueno, yo quiero virar Un comentario. el análisis, y en particular quisiera que ahora, Leonel, también pudieras hablar sobre los compromisos. Como candidato, ¿qué ofreces? ¿A qué te comprometes? ¿Qué es lo que pondrías en tu prioridad ahora que seas el alcalde de la capital? Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enfoque CN13. Al regresar, le presentaremos los memes de la semana. En FAMSA, la jugada para festejar a papá se llama el gol del millón. ¡Sí! Porque somos fabricantes, aprovecha un 25% de descuento a crédito y de contado en salas, recámaras y literas. Registra tu compra en www.elgoldelmillón.com y gana hasta $1,000,000 de pesos. FAMSA. Hace mucho, en una casita que quedaba fuera de un pueblo, justo frente al campo y a un gran terreno, vivía un matrimonio. Este matrimonio no tenía hijos. Eran muy felices, salvo por una cosa. Una férula normal, como si fuera una fractura, o sea, un soporte nada más, para que no se mueva esa parte. No moviéndose la parte donde... Exactamente, no moviendo la parte donde está la mordedura, no va a haber circulación, va a quedar ahí. Regresamos a Enfoque CN13 y se quedó pendiente el tema de las propuestas. Yo creo que es lo que le interesa a la población, las propuestas, sobre todo en servicios públicos que tanto le hace falta a la gente, ¿no? Leonel. ¿Qué principios van a gobernar? Sí, bueno, la primera, justamente me iba a referir a eso, Ángel, va a ser un gobierno decente el que me toque encabezar. Y por decencia es que no encontré un vocablo civil, me tuve que quedar con cierta carga moral, un gobierno absolutamente, de gente íntegra absolutamente, que privilegie a la gente por encima de otra cosa, que privilegie la honradez, que privilegie el buen manejo, la transparencia, como líneas generales. Pero en concreto, lo primero que tenemos que hacer y que vamos a aterrizar es que hay que detener la violencia que impera en este momento en la ciudad. Para ello tenemos un plan bien estructurado, bien planteado, de crear una gendarmería, porque como bien se decía hace un momento, la policía municipal es solo preventiva,
no está cumpliendo esa función porque ni siquiera alcanza a ser represiva, y si es represiva ha sido torpe, negligente, e incluso ellos mismos han corrido riesgos de un modo tremendo, ¿no? Los propios oficiales de la policía. Nuestro plan incluye, desde luego, el diseñar un sistema de proximidad social con participación de la sociedad. Eso solo puede lograrlo, que la gente participe, solo puede lograrlo un gobierno que tenga autoridad moral. Un gobierno sin autoridad moral puede llamarnos a lo que sea y no vamos a ir. Esa autoridad moral, aparte de ganar una parte importante en las urnas, vamos a conseguirla en el día a día, porque el segundo concepto, el segundo gran criterio y proyecto es un gobierno absolutamente no corrupto, que combata la corrupción. A tal efecto estamos proponiendo un gobierno electrónico que facilite los trámites, pero también que evite el roce entre los funcionarios y la ciudadanía, sobre todo en temas muy sensibles que tienen que ver con dinero y con tramitología. Hoy día, una de las quejas más importantes de los sectores económicos, de esos que desayunan con singular alegría que luego se les olvida, es que hay un montonal de espacios que se han prestado a la corrupción, donde se les pide mordidas. Ha corrido la especie, a mí me lo han dicho, de que para autorizar un fraccionamiento han solicitado como dádiva un lote o varios, que han solicitado departamentos para autorizar aquellos edificios que violan la ley porque tienen más de 10, 12 pisos. En fin, vamos a acabar con ello transparentando. El gobierno electrónico es una herramienta. Y luego uno que tiene que ver con el desarrollo social, y que es importantísimo decirlo, yo no estoy en contra de que se asista a la gente en la emergencia alimentaria o de salud. Lo que estoy en contra es que se utilice con fines electorales. Cuando tengamos una capacidad de hacer universal asistencia, que no se condicione incluso a que sean ciudadanos mexicanos, porque tenemos una gran cantidad de migrantes en una situación lastimosa en nuestra ciudad, en ese momento los programas van a poder incidir verdaderamente en restaurar el tejido social. La pobreza lo lastima, pero el uso de los pobres lo lastima más. Los programas que propone Andrés Manuel López Obrador de llegar a la presidencia son todos universales. Becas para jóvenes que estudien o trabajen, no para vagos, sino hacer que estudien y trabajen, para madres solteras, etcétera. Pues ya se nos acabó el tiempo otra vez, se nos consumió. Muchas gracias, Leonel, por habernos acompañado en Enfoques N13. Perdónenme que agarro el choro, muchísimas gracias, de verdad es un honor estar con don Fernando Don Ángel, el maestro Ríos de Berardo y desde luego María Luisa. Y tú, Liz, que además te decía, este estudio quedó bellísimo, hay que decirlo con todas sus letras. Tu casa, cuando Muchas quieras. gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y pues los dejamos con los memes de la semana. No podría faltar el espacio pues simpático, chusco de aquí de Enfoques N13. Nosotros nos vemos aquí el próximo lunes.